2 y luego el 12 al 22. Y dice la palabra de Dios, un saludo a los que se van conectando allí en todas las transmisiones también. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa, y su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Padre celestial, gracias, Señor, porque una vez más estamos expectantes a alimentar nuestra alma, Señor, alimentar nuestro espíritu con tu palabra, que es viva, que es eficaz, que convierte el alma, que atraviesa, Señor, y separa el alma del espíritu, Dios mío. Esa palabra que discierne lo profundo de nuestro corazón, esa palabra que tiene el poder para convencer, Señor, esa palabra, Dios mío, que da vida, que aprovecha, Señor, en lo eterno. Yo te ruego que seas tú hablándonos, que el Espíritu de Dios unja con poder este momento, esta palabra, este mensaje. Todo acto que se realice pueda ser el Espíritu Santo el protagonista, hablando y ministrando. Nosotros nada somos y nada podemos dar, Señor, pero en ti está la palabra y está la vida. Como manantial de aguas, derrama tu presencia en medio de tu palabra, en medio de este pueblo, en medio de los que verán el mensaje, de los que están a la distancia, Señor, porque creemos firmemente que tu palabra, Señor, no es cualquier cosa y que no volverá a ti vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede estarse en su lugar glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar mirando la palabra de Dios con el título: ¿cómo actuar ante las crisis imprevistas? ¿Cómo actuar ante la crisis imprevista? La crisis necesariamente vendrá a nosotros, necesariamente tocará nuestra vida. Alabado el Señor para siempre. Y el hecho de que nosotros seamos creyentes en el Señor, eso no implica que no tengamos crisis. El Señor nos dijo en su palabra que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos dijo: confiad que yo he vencido al mundo. Que cualquier cosa que nosotros tengamos por aflicción en el mundo, ya el Señor venció todo eso contrario. Ya el Señor logró la victoria, de modo que esa victoria también puede reposar en nosotros. ¿Cuándo? Confiad, yo he vencido al mundo. Lo que nos está indicando la palabra del Señor es que van a venir aflicciones, y por medio de esas aflicciones podremos tener fe en el Señor y de esta manera tener la victoria que Él ha ganado para su pueblo. Romanos capítulo
el capítulo 8 de Romanos, muy conocido. En su verso 28 dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Verso 37 dice: antes, gloria a Dios, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Cristo. El verso 28 está diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas, sin importar la índole o la categoría, o que el creyente como tal a veces se va a enfrentar a situaciones que nunca antes ha vivido, nunca antes ha padecido o experimentado, aún cosas que uno como creyente dice: yo ni siquiera sabía que era vulnerable en esta parte, en este aspecto. Nunca me imaginé pasar determinada circunstancia. Incluso cometemos el error de pensar que porque somos creyentes decimos: yo creía que eso a mí no me iba a pasar. Alabado el nombre del Señor para siempre. Sin embargo, lo que está diciendo es que al haber ese amor para con Dios, todo lo que le suceda le va a ayudar para bien. Alabado su nombre para siempre. Es decir, cada dificultad en realidad es una ayuda para llegar a la meta. En realidad es un punto más a favor para poder perseverar, ser de los que perseveren hasta el fin, que es la meta. Alabado el nombre de Cristo para siempre. Y entonces de esta manera usted puede estar en sumo gozo, como la palabra nos hablaba la otra ocasión. En medio de diversas pruebas, tener sumo gozo, porque sabe que cada cosita que acontece le ayuda para bien. Y en el verso 37 está diciendo, por ejemplo, desde el verso 34 y todas estas 35, hambre, tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro o espada. En medio de todas esas cosas que cualquiera pudiera decir: no, yo quisiera que mi vida no tuviera eso. Quisiera que mi vida fuera más fácil. Y si bien aquí está diciendo, aunque vengan todo este tipo de situaciones, por causa de Cristo, antes, en vez de eso derrotarnos, en vez de eso tirarnos al fondo, en vez de eso hacernos que decaigamos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Cristo para siempre. Lo que está diciendo es, aunque venga esto, aunque pasen todas estas cosas, nosotros vamos a poder vencer en medio de estas circunstancias, si bien uno preferiría no pasar por ahí. Pero vamos a poder ser más que vencedores. Eso no nos va a derrotar. No hay ni una tribulación, no hay ni una angustia, no hay ninguna circunstancia que tenga suficiente para poder que en medio de esas cosas nosotros seamos perdedores. Si estamos en Cristo, lo que el Señor dice en Isaías es que el que esté en Él, que el que espere al Señor, que el que tenga su confianza en el Señor, caminará y no se cansará, correrá y no se fatigará. O sea que no va a ser por cansancio que usted y yo nos detengamos. No va a ser porque en algún momento ya no hubo más fuerzas de parte de Dios. No, todo lo contrario. La palabra dice que en Él está la renovación de nuestras fuerzas. Alabado el nombre de Cristo. Y la esperanza que tenemos, como dice en Isaías, es que el Dios nuestro no se cansa ni se fatiga con cansancio. Usted y yo nos podemos cansar, pero nunca podremos decir: Dios se cansó y por eso a mí se me acabaron las fuerzas. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Alabado el Señor. Y entonces luego dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni siquiera lo porvenir. O sea que hay luchas que usted y yo todavía no hemos vivido, todavía no hemos experimentado. Usted dirá: ¿cómo voy a experimentar si apenas estoy tratando de salir de esta? ¿Cierto? Es verdad. Pero ni aún lo porvenir tiene lo suficiente
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada para separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A veces la ansiedad está en decir qué va a pasar, qué sucederá, qué va a ser en el porvenir, ¿cierto? Porque hay preguntas, porque hay preocupaciones, porque estamos viendo quizás una constante ahora en el presente hacia lo porvenir. Pero ni siquiera lo porvenir, ni lo presente, ni las potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso es totalmente diferente el hecho de yo saber todas las cosas me ayudan para bien. Entonces, al usted entender una verdad bíblica, aplicarla a su vida, aferrarse a esa palabra, usted va a poder estar diferente. Usted va a poder, le pregunta al inconverso, ¿y usted cómo está? Y usted dice, bien, gracias a Dios. Porque todo lo que esté pasando me va a ayudar. Puede que no lo entienda y no importa, pero me va a ayudar. Alabado el nombre del Señor. Va a poder usted hablar con confianza y tener gozo en medio de las pruebas, porque usted ha entendido que nada de eso lo puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Alabado su nombre para siempre. Es verdad que habrán luchas, dificultades, que habrán momentos en los que el cielo parece cerrarse, o aún momentos en que experimentaremos la soledad, alabado el nombre del Señor, o también pensaremos que hay una pérdida irreparable, gloria al Señor para siempre, que no podremos ya seguir adelante, pero por medio de la fe es como si lográramos hacernos titulares de las grandes promesas de Dios, aún en momentos de dificultad. Hebreos capítulo 11, que posiblemente lo hemos visto en múltiples ocasiones, gloria a Cristo para siempre. Hebreos 11, el verso... Bendito Dios, el verso 33, y dice allí, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe hace que una persona saque fuerzas de debilidad. Es como un suministro extra, como usted ir a un camino largo y decir, hasta aquí se me agotó la provisión, pero la persona decir, como yo creo que Dios es el que me provee las fuerzas, el aliento, la palabra, el ánimo, entonces la persona saca fuerzas de debilidad. Puede de la misma debilidad hacer un momento de fortaleza, hacer un hito, hacer como una marca donde diga, Dios me ayudó, me proveyó, creí que Dios era capaz de hacer algo, creí que Dios era capaz de hacer lo sobrenatural. En el campo natural ya todo estaba hecho, no había fuerza, no había capacidad, había una cantidad de limitaciones, pero por esa fe es como si hubiese todavía más fuerza dentro de usted, y aún estamos en debilidades, pero por la fe sacamos fuerzas de debilidad, alcanzamos promesas, alabado el nombre de Cristo para siempre. No es por otras cosas, no es por el activismo, sino de yo saber que es fe, que creo que Dios es ese Dios que me ha dicho, nada lo podrá separar de mi amor. Al creer eso, aunque yo esté débil, yo me alegro y digo, pero Dios me sigue amando, Dios sigue estando en su trono, Dios sigue llevando el rumbo de las cosas adelante, Dios sigue fortaleciéndome, Dios sigue obrando en mis hermanos, Dios sigue haciendo la obra aunque no la vea. Entonces la persona de una saca fuerzas de debilidad. La persona, aunque esté en batalla, dice, se hicieron fuertes en batalla. O sea, no eran fuertes, no eran sabios, no eran un prodigio, no eran un cristiano, un superhumano que no tuviera pasiones ni deseos como Elías nos dice. No es que fuera alguien como sobrehumano, sino que tenía fe. Y por esa fe lograron hacerse fuerte en batalla.
No era, se hicieron fuertes en batalla. Pero ¿qué hace que usted se haga fuerte en batalla cuando al contrario usted está perdiendo aparentemente fuerzas? La fe. La fe en Dios. La fe de decir, Dios no ha hecho todo en mi vida hasta el día de hoy para dejarme ahí solo, para dejarme a la deriva. Dios no me ha guardado, me ha perdonado tanto. Dios no ha hecho tantas cosas en mi vida, me ha dado tanta palabra, me ha enseñado para ahora en este punto de mi vida dejarme a mi propio rumbo. Dios no ha sido tan paciente conmigo para ahora dejarme a la merced. No, porque Él es fiel y Él permanece fiel. Y al yo entender esto, yo saco fuerzas en medio de la batalla. Yo digo, hombre, ¿cómo yo me voy a rendir? ¿Cómo voy a bajar los brazos? ¿Cómo voy a dejar de orar? ¿Cómo voy a dejar de buscar a Dios? Si Él no ha dejado de orar, Él no ha dejado de ser poderoso. No me puede separar de su amor ninguna tribulación, ni angustia, ni hambre, ni nada, no. En esa medida la persona vuelve a luchar, vuelve a pararse, vuelve a ir adelante, vuelve a tomar las armas de justicia. Alabado el nombre del Señor para siempre. El texto base que hemos leído en Job es la historia de un hombre que tenía testimonio en la tierra y también en el cielo. Gloria a Dios. Tenía testimonio de agradar a Dios. Gloria a Dios. Tenía testimonio de ser un hombre recto, de ser un hombre donde dice que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, tenía todas las características que Dios desea en cualquier persona. Alabado el nombre del Señor. Porque al ser un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, pero aparte estaba apartado del mal. Gloria al Señor para siempre, que en otros términos es lo mismo que decir santidad o santificación. Estaba apartado del mal, mantenía lejos de lo malo. Alabado el nombre del Señor. Y también este hombre tenía la bendición de Dios. La bendición de Dios se percibía en toda su vida y en todo lo que él tenía, porque dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Estamos viendo la vida de un hombre que no solo tenía prosperidad espiritual, tenía prosperidad material, tenía abundantes hijos, se recreaba en sus hijos, los amaba, porque ahí dice que él cada día, todos los días, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Significa que era un hombre que, si usted lo mira desde su vida espiritual, ya quisiéramos, ¿verdad? Un hombre que tenía comunión con Dios todos los días, que presentaba a sus hijos a Dios todos los días, que estaba preocupado por la vida espiritual de sus hijos todos los días, que entendía perfectamente que sus hijos eran seres humanos y que podían fallar, pero estaba preocupado, digámoslo en términos más del Nuevo Testamento, por la salvación de sus hijos. Aún así, no solo lo espiritual y lo familiar, luego de eso está el tema económico. Dice que era más grande que todos los orientales, o sea que era un hombre que perfectamente tenía la riqueza comparada a la riqueza de países enteros. Alabado el nombre del Señor. Y esto sí es algo que se veía la bendición de Dios por todo lugar en la vida de Job. Gloria al Señor para siempre. Pero había una situación en el ámbito espiritual que Job desconocía y todos desconocían, pero que era una realidad, y fue lo que más le costó entender a Job y a todos ellos. Resulta que había habido una audiencia respecto de Job, que él no sabía nada. Él no sabía que todo esto estaba pasando. En el verso 6 dice, un día vinieron delante de Jehová los hijos de Dios,
entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Gloria a Dios. Está diciendo que había un testimonio de Job, no solo en la tierra, porque dice en tierra de Uz un varón, y todo el mundo sabía que Job era más grande que los caldeos y que era temeroso de Dios. Pero resulta que en el cielo también había un testimonio de Job. Y entonces el Señor le dice a Satanás, que es el acusador, le dice, ¿usted no ha considerado a mi siervo Job? Claro que lo había considerado. Lo había considerado tanto que está diciendo, ¿usted cree que Job le sirve porque usted es Dios y no porque usted le ha dado todo lo que le ha dado? Y tan lo había analizado y sabía quién era Job, que dice que lo ha acercado a él y a todo lo que tiene y le ha dado trabajo, le ha dado bendición al trabajo de su mano. El diablo sabía quién era Job. Sabía que tenía un cerco alrededor, sabía que su familia estaba protegida por Dios, sabía que Dios había bendecido los bienes de este hombre. ¿Y por qué lo sabía? Porque él había posiblemente, si él anda rodeando la tierra, tenía que saber, haber intentado algo contra Job y darse cuenta que había un cerco alrededor de él. Y entonces él, que no es ningún inocente, el Señor lo reprenda. Él dice, pero es que usted lo tiene rodeado, pero es que usted le ha dado bendición al trabajo que él hace. Alabado el nombre de Cristo para siempre. Y el diablo, que sabía quién era Job, por eso no se atrevió ni a mencionárselo. Si usted se da cuenta, no fue el diablo el que tuvo la iniciativa, fue Dios. Fue Dios. Y Dios le dice, usted mira a mi siervo Job, como cuando un padre está orgulloso de su hijo. Y entonces ese testimonio él lo conocía, porque de nada nos sirve a nosotros tener un aparente testimonio que Dios, que en los libros que están allá, que aún el mismo Satanás sabe quiénes somos nosotros en verdad. Gloria al Señor para siempre. Hermanos, ¿recuerdan la ocasión en la que unos hombres fueron a reprender unos demonios? Y esos demonios le dijeron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. En otras palabras, reconocemos la autoridad de Cristo porque es la autoridad sobre todo. Y sabemos quién es Pablo porque tenemos testimonio de que es un siervo de Jesucristo. Pero ustedes, como por qué vienen aquí, y entonces usted sabe lo que les pasó, ¿verdad? Y si no lo recuerda, lo lee para que se acuerde qué les pasó. ¿Por qué? Porque hay una realidad, hay un testimonio de que lo más importante es de que usted, amigo, hermano que está aquí, vengamos ante Dios con un corazón transparente. Transparente. De decirle al Señor que hay en el corazón, que necesitamos su ayuda, que Él es el Dios que lo ve todo, que no podemos esconder nada delante de Él, que usted y yo perfectamente podemos aquí hacer que aplaudimos como si fuéramos creyentes, pero ese testimonio lo tiene el Señor, y un día vamos a tener que estar frente a Él, y entonces allá no va a valer nada, ni excusas. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, porque usted sabe lo terrible que es estar delante de Dios aquel día, y que esa verdad nos confronte y no tengamos nada que decir, porque no es la hipocresía. Vale más un gramo de sinceridad, gloria a Dios, que un kilo de apariencia, que un kilo de excusas.
Gloria al Señor para siempre. Entonces había un testimonio de Job y Satanás estaba hablando con Dios, pero Job no sabía nada de eso. Job estaba inocente de lo que estaba pasando en el mundo espiritual y eso le iba a afectar su vida, el mundo material. Alabado el Señor para siempre, porque hay cosas que pueden estar sucediendo en el mundo espiritual y nosotros no verlas ni entenderlas. Usted y yo a lo mejor veremos y diremos: esta enfermedad, esto que me ha venido, pero no sabemos qué hay, qué está sucediendo. ¿Cómo la persona puede superar esto? Por fe, por la palabra, porque tiene una guía que le dice qué debe hacer, cómo debe esperar pacientemente en Dios. Entonces, había toda esta serie, y entonces luego el diablo le dice: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Como quien dice: quítele todo a Job y vamos a ver si Job es tan fiel, si Job sigue yendo a la iglesia, si Job sigue trayendo holocaustos, si Job sigue buscando, si Job sigue hablando la palabra de Dios. Quítele todo lo que tiene y vamos a ver qué tan fiel es ese hombre recto y perfecto y temeroso. Hermano, si usted se da cuenta, trayendo esto, ¿qué pasaría si Dios le quita a usted lo que es de su bienestar y de su comodidad y a mí? ¿Seguiremos viniendo? ¿Seguiremos buscando? ¿Seguiremos adorando? ¿Seguiremos sirviendo? ¿Seguiremos estando ahí? ¿Seguiremos orando? Pero mire lo que esta historia trae. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Y entonces él no podía percibir esto, pero a él le costó entender lo que estaba pasando. El Señor le da la autorización a Satanás de que toque todo y dice: solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, me imagino, frotándose las manos, si tuviera. Y entonces ahí vino todo el desastre, todo lo que le ocurrió a este hombre, que llegó un mensajero y enseguida el otro y el otro y el otro, diciendo: solo yo he escapado y vine a darte la mala noticia. Alabado el nombre del Señor para siempre. Job nunca pudo entender, o al menos hasta el final del libro, no podía entender lo que estaba sucediendo. El capítulo 4, el verso 7, dice allí: recapacita ahora, qué inocente se ha perdido, y en dónde han sido destruidos los rectos, los amigos de Job. No podían entender que Job no había pecado, porque ellos decían: castigo es igual a pecado, y si alguien es castigado es porque indefectiblemente ha pecado, y no hay otra opción. Esa es la única opción que hay. Si usted tiene un castigo es porque usted pecó. Y entonces ahí él está diciendo: qué inocente se ha perdido, y en dónde han sido destruidos los rectos. Es decir, Job, usted tuvo que haber hecho algo malo. Job, usted tuvo que haber pecado, tiene que haber algo, porque no le pudo haber venido esto así como así. Eso pensaban ellos. En el capítulo 13, el verso 2, allí nos muestra la palabra cómo la mente de ellos no podían comprender estas cosas. Job dice: como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Y ahí está Job diciendo: yo quisiera entender esto, yo no he pecado, yo quisiera llevarle mis razones a Dios, yo quisiera decirle: Señor, usted se equivocó, yo no cometí pecado, me está castigando y yo soy inocente. Yo querría razonar con él, diciéndole: Señor, eso no fue razonable, ahí hay como un error. Imagínese, al punto de que no había otra opción en sus mentes de él pensar que Dios estaba errando para con lo que había pasado con la vida de él. Y entonces dice: yo hablaría con el Todopoderoso, así tan campantemente diciendo Job: yo hablaría. Es que yo le tengo que decir que se equivocó, que yo no he pecado para que me castigue, que ahí hubo como un error.
Alabado el Señor para siempre. Ellos no podían entender que ni siquiera se trataba de un castigo, porque cuando Dios estaba hablando con Satanás, ¿qué dice Dios? Ese hombre es perfecto y temeroso, no ha cometido pecado. No era un castigo, pero él está diciendo, yo tengo que razonar con Dios porque a mí no me cabe en la cabeza que esto me haya venido a mí. Alabado el nombre del Señor. Ahí mismo en el capítulo 22, el verso 4, ahí dice, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Fíjese que ellos se quedaron meses disertando y hablando. El uno decía, es que Dios lo castigó. El otro decía, sí, Job, ¿qué fue lo que usted hizo? Y acá le están diciendo, su malicia es grande. Tus maldades no tienen fin, porque ¿cómo a alguien se le van a morir los hijos en un solo día? ¿Cómo va a perder todo? Su maldad es grande. Y el otro decía lo mismo, y Job decía, no, yo no he cometido pecado, yo tengo que arreglar este temita. Alabado el nombre del Señor. Y se quedaron meses hablando eso cuando ni siquiera ese era el tema de Dios. Porque no se trataba de un castigo, Dios ni siquiera estaba hablando de eso. A veces nosotros se nos coloca algo en la cabeza y decimos, es que tiene que ser. No necesariamente. Para Dios hay miles de opciones que uno ni siquiera se le ocurren. Y entonces ellos no entendían. En el capítulo 23, ahí dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. Este hombre está desesperado ya. Y está diciendo, yo necesito una audiencia con Dios, yo necesito saber dónde está Él, quién me diera cómo hallarlo, cómo hablar con Él, cómo argumentarle, cómo traer mi causa delante de Él para que Él me responda y yo entendería su respuesta. Pero cuando usted mira, cuando Dios empieza a hablar, Él no tenía ni una de las respuestas de las que Dios le estaba preguntando. Porque Dios en su grandeza le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las profundidades del mar? ¿Qué podía responder Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí el ciclo del agua en la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí las fases? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse el límite al mar? ¿Qué podía decir Job? Pero en este punto, como él está desesperado, creyendo algo que no es ni siquiera, así somos nosotros. Él está diciendo, yo iría a Dios, llenaría mi boca de argumentos, yo sabría las respuestas de Él, porque eso es lo que uno cree. Pero él no podía entender nada de lo que estaba pasando, ni siquiera sabía que de él habían hablado en el cielo. ¿Sí ve? No sabía. Que habían dicho que él no era un hombre pecador, sino un hombre temeroso. Alabado su nombre para siempre. No era un tema de justicia o no, no era un tema de pecado o no, era un tema de prueba de fidelidad. Era un tema más allá, simplemente más allá de su dolor, había una realidad espiritual que él no estaba viendo ni entendiendo. Alabado su nombre para siempre. Había un tema que estaba allí. Job estaba en su dolor, un grave dolor, y eso sí es entendible, pero no era un tema de pecado, no. Era otra cosa que ellos no estaban entendiendo. Si usted se coloca en el lugar de Job, este hombre estaba teniendo un gran dolor porque había perdido a sus hijos, había perdido sus riquezas, había perdido el respeto y el honor que había tenido mucho tiempo. Gloria al Señor. Su vida cambió abruptamente de un momento a otro. Fue algo imprevisto. Job no se levantó ese día diciendo, qué bueno que hoy perdiera todo.
Y a veces uno no sabe en qué momento van a venir crisis imprevistas. En el capítulo 29 de Job y 30 se muestra la diferencia entre la vida, que él dice que la vida anterior era una felicidad, todo estaba bien. Él ya sentía que estaba demasiado alto, y en el capítulo 30 es la desdicha actual. Y en el 30:26, ahí dice: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Él está diciendo: cuando yo esperaba bien, luz, vino tremenda oscuridad, vino tremendo momento difícil, vino algo que yo no esperé, que yo no pensé que en un día todos mis hijos iban a fallecer, que yo no pensé que iba a venir tantas calamidades juntas. Y entonces él está diciendo: mis entrañas se agitan y no reposan. Había perdido el reposo, días de aflicción me han sobrecogido, ando ennegrecido. Y también dice que su piel se había ennegrecido y se le caía a causa de la sarna maligna que después le dio. Porque un hombre que era un juez, que era una persona importante, dice que hasta los príncipes le tenían respeto a Job, porque era el señor Don Job, más grande que todos los orientales. Sabía, era un hombre que todo el mundo quería escucharlo. Ahí está en el capítulo 29. Los jóvenes lo respetaban, todo el mundo. Era una persona honorable. Ahora él está sentado en la tierra con una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza, y lo único que tiene para rascarse, un hombre que tenía cantidad de ganado, era unos trozos de barro para rascarse la piel, que se le caía y ahí la tenía ennegrecida, dice. Pero también le daba fiebre, porque dice: mis huesos arden de calor. El hombre que tenía vestidos adinerados estaba en esa condición de un momento a otro. Y entonces, antes había arpas de alegría, ahora había luto en su vida. Alabado el nombre del Señor. Imagínese usted, porque a veces no es lo mismo. Si usted pierde todo y le queda a su familia, bueno, usted dice: bueno, no perdió todo. Todos sus esclavos y siervos, que eran muchísimos, los mataron. Ya los que quedaron, aparece en el libro que se burlaban de él. La gente ya se burlaba de él. Y fuera de eso, pierde todos sus hijos, sus 10 hijos en el mismo día. Y fuera de eso, su mujer llega y le dice, o sea, no podía contar con apoyo de ella, porque era una mujer que no era capaz de entender, no era espiritual. Le dice: ¿usted todavía sigue reteniendo su integridad? Y entonces él le dice: usted habla como alguien que no entiende. O sea que nosotros solo buscamos a Dios cuando estamos bien, y que de Dios solo nos da lo bueno y solo lo bueno, y entonces vamos no a recibir lo malo. O sea que entonces nosotros estamos al lado de Dios solo por lo que nos da, solo por lo que nos puede conceder, solo por las cosas buenas vamos a buscar a Dios y le vamos a hacerle fiel. Entonces no seríamos dignos de Dios. Solo vamos a recibir lo bueno. No somos verdaderos hijos de Dios entonces. Pero para ella era tan sencillo como decir: no, ya no hay por qué buscar a Dios, ya no hay por qué. Alabado el nombre del Señor para siempre. O sea que él pues no podía contar con ella. Alabado el nombre de Cristo para siempre. En medio de eso tan difícil, porque
si usted tiene su familia o alguien, bueno, pero ni eso. Luego llegaron sus amigos, lo consolaron como los primeros días, pero de ahí para adelante no había apoyo en ellos tampoco. O sea, usted y yo estuviéramos en ese lugar. La pregunta, si usted no tiene las comodidades que tiene ahora, ¿seguiría buscando a Dios? Yo. Porque con eso Job, hermano, cuando la mujer le dice, maldiga a Dios y muérase, usted sigue. Vamos a leerlo, miren el 2. Dice, tomaba Job un tiesto en el 8 para rascarse y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces la mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatua has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mano, Job no ofrecía un holocausto a Dios todos los días porque Dios le daba eso. Eso queda claro. Eso queda claro. Porque al final de cuentas él era una persona espiritual, y cuando a una persona espiritual le pasan estas cosas, acostumbrada a tener comunión con Dios, hay como, claro, hay una duda en el corazón. Pero la pregunta es, ¿qué reacción tuvo Job? ¿Qué reacción tuvo cuando le vinieron estas malas noticias una tras otra? Alabado el Señor para siempre. Y vamos a ver dos cosas. Lo primero que hizo es que Job no pecó contra Dios. Capítulo 2, verso 3, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ya había perdido todo, sus hijos y sus bienes. Y cuando Satanás viene, que ya Job pierde todo, el Señor le dice, ¿no ha considerado la fidelidad de ese hombre que ya lo perdió todo y que aún retiene todavía su integridad? Porque no es una integridad circunstancial de depende de lo que Dios me dé, entonces le soy fiel. No, retenía su integridad todavía, y con eso estaba diciéndole a Dios, porque claro que le dolía, pero estaba diciéndole, todavía quiero serle íntegro, todavía quiero serle fiel, todavía quiero permanecer reteniendo algo en lo que agrade a Dios. Y el Señor le dice a Satanás, aun cuando tú me incitaste contra él sin causa, Job no pecó en medio de estar en su dolor. En el 2:9, ahí leímos que la mujer le dice, ¿aún retiene todavía su integridad? Como quien dice, si cambiaron las cosas, entonces ya no estamos obligados a hacerle íntegro a Dios. ¿Usted qué piensa de eso? Si cambian las cosas, entonces ya no hay compromiso con Dios. Ya no hay integridad con Dios. Si las cosas cambiaron, ya los ojos de Dios voltearon para otro lugar que ya no nos ven. Alabado su nombre para siempre. En el capítulo 1, 22, ahí dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, le estaba doliendo. No pecó. Porque muchas personas, cuando pasan crisis, sobre todo si son imprevistas, en su dolor toman eso como excusa para pecar. Y dicen, es que yo iba bien con Dios, yo iba bien, pero me pasó algo muy duro y entonces por eso yo fallé. Como alguien, hermano, que ni siquiera ha perdido a sus hijos y todo lo que le pasó a Job, le va a decir a Job, no, es que yo pequé porque yo estaba muy triste. ¿Y qué le va a decir Job? ¿Qué le va a decir el Señor? Entonces,
aunque a él le dolía, no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y lo mismo en el 10, donde él dice, recibiremos de Dios el bien y el mal lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios, hermano. Este hombre le estaba doliendo, pero sus labios tenían como un cabestro, como un control, como un dominio propio, como algo que ese hombre no pecó contra Dios. ¿Y cuántas veces la persona tiene esa excusa de decir, yo sí fallé, pero fue porque estaba muy solo, muy solito? Usted hubiera visto lo solito que yo estaba. Es que estaba solo. Es que estaba triste. Usted no se imagina cómo estaba. Usted no se imagina cómo estaba Job. Y yo no me... Tremendo, hermano. Pero la primera reacción es que este hombre no pecó. Porque el hecho de que las cosas a veces de improviso vengan no es una licencia para pecar. Y lo segundo que este hombre hizo, que de hecho en el orden de las cosas como sucedieron, fue lo primero que él hizo, es que adoró a Dios en medio de su dolor. Gloria al Señor para siempre. En el verso 20 dice, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando este hombre rasga su manto y se rasura, está diciéndole a todo el mundo, me está doliendo, porque esas eran las señales. Si alguien rasgaba y se rasuraba, se tiraba en ceniza, significaba que estaba en duelo, estaba doliéndole la situación. Y él dice, sí, no voy a decir que no me duele, no voy a decir que es fácil, no voy a decir que yo tengo para pararme y no. Pero este hombre se postró en tierra y adoró. Hermano, adoró. Está diciéndole al Señor, Dios mío, esto duele, esto pesa como nada, pero yo me postro en tierra y adoro y levanto a usted esa ofrenda que duele, que cuesta, que es como si sacaran savia. Y está doliendo, porque él se estaba rapando diciendo, ¡ay, cómo duele esto! Duele, duele. Pero es eso, él está diciendo, pero no importa, porque Dios sigue siendo merecedor de adoración, merecedor de alabanza, porque Él es el que me dio todo, y si Él me lo quitó todo, ¿qué puedo hacer? Pero Él sigue siendo dignísimo de ser adorado, Él sigue siendo grande, Él sigue siendo poderoso. ¿Cómo me duele a mí esto? Pero a Él no le duele nada, porque Él es Dios, porque Él es grande, porque Él es sublime. Aleluya. Y él lo primero que hace es que se postra y adora y está diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, oiga, esto como duele, esto es duro, me está doliendo. Igual a Dios le corresponde su parte. A Dios le corresponde su adoración, porque Él es Dios. Porque aunque yo soy débil, Él es fuerte. Aunque yo soy tan limitado, aunque mis hijos ya pasaron, Él seguirá siendo desde la eternidad y hasta la eternidad. Sigue siendo Dios. O sea que Él está diciendo que el verdadero adorador no tiene nada que ver con lo que le esté pasando. No tiene nada que ver. Porque sus labios son capaces de decir, sea el nombre de Jehová bendito. Él me lo dio todo, todo me lo dio. Y si Él me lo quitó, no puedo hacer nada, pero Él sigue siendo bendito. Hoy, hermano, yo me imagino que este hombre en medio de su dolor seguía viendo a ese Dios de majestad, a ese Dios de poder. La palabra dice que Él se viste de hermosura, de excelencia y de gloria. Y cuando usted es capaz de adorar en medio de las circunstancias, usted puede deleitarse en la magnificencia de Dios. Usted puede contemplar las maravillas de su gloria. Es como si a usted lo sacaran de su dolor y usted estuviera oliendo el ambiente celestial, el ambiente de la gloria de Dios, el ambiente donde no hay nada de eso, donde hay un Dios grande,
temible, todopoderoso, un Dios fiel, un Dios que dice la palabra que Él cabalga sobre el torbellino, y aunque a uno le estén pasando todas esas cosas, Él, hermano, Él dice: no importa, porque yo he amado a Dios no por lo que Él me dio, no por mis hijos, no por los camellos, no por el ganado, no por nada de esto, porque Él me lo dio todo. Porque Él me levantó, porque Él ha sido fiel, porque Él no ha visto mi impiedad, porque Él me ha ayudado. Aleluya. Y entonces Él dice: oiga, a Dios le toca igual su ofrenda. Ese era el día 1 de él sin sus hijos, y volvió y adoró, volvió y se postró, volvió y trajo un holocausto a Dios y le dijo: Señor, esto está costando tanto, pero aquí está, aquí lo coloco. Y cuando él se postra en tierra y adora a Dios, le está diciendo: mi vida que antes le sirvió con mis hijos, ahora le adora sin ellos. Mi vida que antes le sirvió con todo lo que usted me dio, ahora le adora sin nada de eso. Pero yo no, es como la imagen de la gloria de Dios eclipsa lo que sea. Porque usted, aunque está en su dolor, usted dice: oh, pero yo siento esa gracia, esa delicia, ese consuelo, esa fuerza. Aleluya, esa vida. Oh, yo puedo adorarle, porque yo ahora me duele, ahora cuesta, pero yo sigo deleitándome en esa hermosura. Que yo no soy santo, pero Él es 3 veces santo. Que yo no soy todopoderoso, pero Él es todopoderoso. Que yo soy débil, pero Él es fuerte, omnipotente. Aleluya. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo clemente, Él sigue siendo hermoso, Él sigue siendo grande, y a Él le corresponde que mis labios todavía obtenía fuerza para abrir sus labios y decir: ya no lo hago por esos camellos, ya no lo hago por esos bueyes, ya no lo hago por todo lo que me dio, antes me lo quitó. Aleluya. Pero Él sigue siendo coronado de gloria, coronado de hermosura. Cuando pasó todo lo que pasó, este hombre dijo: yo de oídas te había oído, pero todo esto que pasó, que fue doloroso, todo esto me ha permitido conocerte y verte de cerca. Saber que tú no tienes que responderme nada, saber que todo lo hiciste perfecto en tu tiempo. Saber que el Dios que quitó también dio el doble. Saber que el Dios que parecía cruel al principio se aparece. Aleluya. Y que aún en medio de eso, hermano, Él recibió esa adoración. Sabe que la adoración no tiene nada que ver con la música. Tendrá relación, pero hay veces que la mejor adoración no es un cántico, no es una letra espectacular. Es un corazón que aun adolorido le dice: Señor, aquí estoy otra vez. Señor, yo no tenía ganas de venir a tu casa, pero yo vine. Yo no tenía ganas de pararme de esa silla, de estar de rodillas, pero aquí estoy para levantar mis manos, porque usted todavía me ha dado fuerzas. Usted todavía me ha dado una voz que proclame que usted es santo, que usted es grande, que usted es el único Dios temible. Oh, que usted, si quisiera, me pudiera dar fuerzas en este mismo instante. Aleluya. La mejor adoración a veces no es una organeta, una arpa, no es una flauta, no son los instrumentos. La mejor adoración a veces es decirle: recibí lo bueno y también recibo lo malo. Eso no va a apartarme de su amor. Eso no me va a apartar de su palabra.
Eso no significa que usted haya dejado de ser el Dios que todo lo ve y que todo lo conoce. El Dios que me dio una segunda oportunidad, que cambió mi vida. El Dios, aleluya, que me da fuerzas, que tantas veces ha venido con una palabra oportuna. El Dios que tantas veces me ha levantado con su gloria. El Dios cuya gloria se ha dejado sentir en el momento más oscuro. A veces la mejor adoración es un corazón que se derrama y le dice: Señor, dame fuerzas para seguir, porque yo siento que no puedo más, pero sí tengo el deseo. Con todo mi corazón quiero seguir, con todo mi corazón anhelo seguir adelante, con todo mi corazón deseo volverle a servir, con todo mi corazón deseo volver a arrodillarme otra vez y decirle: no le voy a pedir nada, le voy a decir: aquí estoy. Aquí estoy. Y sabe que cuando uno está dolorido, uno sabe lo que significa decirle: aquí estoy. Sabe qué significa decirle: aquí estoy. Y sabe que aunque uno le esté pidiendo por algo, y si Dios se lo quita, y uno volver al otro día y decirle: aquí estoy. De uno decirle: los que están en Cristo han muerto. Ya no vivo yo, ya no viven mis deseos. Y con la poca fuerza que me queda, quiero adorarte. Quiero exaltar la hermosura de tu gloria. Oh, quiero reconocer que tú eres el Dios grande y temible, que nunca has perdido una batalla. Oh, que tú te sobrepones a todas las cosas. Oh, que a ti te pertenece la honra de tus criaturas. Oh, que aún mi corazón adolorido te cante, te adore, te bendiga. Señor, pueda adorarte, pueda cantarte, aunque no tenga las respuestas, pueda adorar tu grandeza, aleluya. Qué bueno es estar aquí para adorarte, Señor. Qué bueno es decir: aleluya, aquí está esta ofrenda, Señor. Usama aquí, Melesh. Oh, mi alma te adora porque tú eres Dios. Porque al estar en la hermosura de tu gloria, en la magnificencia de tu presencia, allí hay rendición en el corazón y en el alma, aleluya. Allí hay rendición, aleluya. Uy, sama que me shueme.